Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra clase de Nueva Vida en Cristo. Estamos estudiando el volumen 3 y hoy vamos a ver el paso número 6, que se llama Soportándonos unos a otros. Antes de empezar nuestra clase, hermanos, vamos a ir en oración al Señor para que sea su Espíritu Santo ayudándonos a estar muy atentos y ayudándonos a comprender lo que nos quiere enseñar hoy a través de su santa palabra. Amado Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, porque permites estos medios para que sigamos creciendo en el conocimiento de tu palabra y en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo iluminándonos y guiándonos en este momento para poder recibir la enseñanza que nos tienes preparada para el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a estar muy atentos y que lo que aprendemos en el día de hoy, lo que hemos venido aprendiendo, lo estemos poniendo en práctica, Señor. Que sea para tu gloria, para tu honra, Señor, para tu alabanza, para la edificación de nuestras vidas y para el crecimiento de cada uno de nosotros. Recibe toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a empezar recordando el versículo que memorizamos hace 8 días, que está en el libro de Gálatas. Y estaba en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, el versículo 13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces hace 8 días aprendíamos cómo servirle a nuestros hermanos, ¿cierto? Y cómo vivir la libertad que Dios nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo. El día de hoy, hermanos, vamos a aprender cómo soportarnos los unos a los otros. ¿En base a qué? A lo que nos enseña la palabra de Dios. Les voy a leer unos enunciados. Lo vamos a responder al final cuando ya desarrollemos todo el tema. Entonces les voy a leer los enunciados. Listo. Dice, escriba si es falso o verdadero. Como cristianos hay que soportar todo tipo de abusos. Podemos soportar las flaquezas de otros cuando aprendemos a perdonar. Antes de criticar a otros, hay que recordar que uno mismo tiene sus propias fallas. Entonces los vamos a dejar ahí, vamos a empezar a desarrollar el tema y cuando terminemos vamos a mirar si estos enunciados son falsos o verdaderos. Viviendo en un mundo real. Le decepciona ver que en su hogar o en su iglesia hay personas con defectos que le irritan. ¿Cierto que sí? Eso hay veces como que... En Efesios 4:2, que es el versículo que nos vamos a memorizar en esta clase, Efesios 4:2, vamos a ir todos a nuestras Biblias, los invito para que vayamos a nuestras Biblias y vamos a leer en Efesios 4:2 y dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Lo vamos a volver a leer. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Efesios 4:2. Este es el versículo que nos vamos a memorizar en esta enseñanza. En unas versiones, ¿cierto? En unas traducciones no usan la palabra soportar, sino que usan la palabra tolerar.
La idea es que debemos aceptar las debilidades de otros. Cuando dejamos de quejarnos de sus defectos, entonces podremos comenzar a amar a los otros. Cuando dejamos de irritarnos porque vemos en los otros defectos que de pronto yo también los tengo, ¿cierto? Sino que mi orgullo puede que piense que no, que yo no tengo defectos y que el otro es el que los tiene. Entonces vamos a mirar cómo Dios en su palabra nos enseña a cómo soportarnos los unos a los otros. ¿En qué? En amor. Porque no lo vamos a hacer en nuestras fuerzas, no lo vamos a hacer con la guianza del Espíritu Santo y porque Dios ha puesto en nosotros un corazón nuevo, un corazón de carne, para que podamos ser dóciles a lo que Él nos enseña en su palabra. Dice la palabra de Dios en Proverbios 19:11, este versículo nos va a ayudar a entender un poquito el concepto de soportar. Vamos a ir a la palabra de Dios, a Proverbios 19:11. Bueno, en Proverbios 19:11 dice la palabra de Dios: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Pasar por alto la ofensa. Entonces, según la palabra de Dios nos dice que soportar es pasar por alto la ofensa. ¿De quién? De mi prójimo. ¿Y esto le va a hacer provecho a quién? Primeramente a mí y después a mi prójimo. En Efesios 4:2, que es el versículo que nos vamos a memorizar, ¿cierto? En Efesios 4:2 dice que nuestra actitud al soportar o tolerar a otros debe ser en amor. Debe ser en amor y debe ser con humildad, debe ser con mansedumbre y debe ser con mucha paciencia, dice la palabra de Dios en el versículo que nos memorizamos, ¿cierto? Lo vamos a volver a leer. Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Entonces debemos tolerar al otro en amor, con toda humildad, con mansedumbre y con paciencia. Nos enseña la palabra de Dios. Y si hacemos esto como nos enseña la palabra de Dios, esto nos permite tener unidad en el espíritu. ¿En dónde? En la iglesia, entre hermanos. ¿Y dónde vemos esto? En Efesios 4:3, que lo vamos a leer. Dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Si hacemos todo esto, vamos a tener unidad en nuestra iglesia. ¿Por qué se necesita humildad para soportar las debilidades de otros? Y vamos a ir a Mateo capítulo 7 en el versículo 3. Listo, vamos a ir a nuestras Biblias. Mateo 7, dejemos separado el versículo que nos estamos memorizando. Mateo 7 y vamos a leer el versículo 3. Dice la palabra de Dios en Mateo 7, versículo 3, dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Esta pregunta la hizo Jesucristo. Entonces, ¿por qué nosotros necesitamos humildad para poder soportar las debilidades de los otros? Porque necesitamos reconocer que yo tengo mis propias debilidades y que esas debilidades mías incomodan a la otra persona. Solamente que por mi orgullo yo pienso que no, que yo no tengo ningún defecto, que yo no cometo faltas, sino que son los otros. Y siempre somos más buenos para mirar
el suciecito del otro y no vemos la viga que está en nuestro propio ojo. Lo dice el Señor Jesucristo. Nosotros, hermanos, cada uno de nosotros, ustedes y yo, tenemos fallas en las cuales otras personas tienen que aprender a soportarnos. No es que únicamente yo soporto las fallas de los otros, no. Yo tengo fallas que otros deben soportar en mí. Miremos, pensemos por un momento, ¿qué faltas puedo cometer yo? ¿Qué fallas puedo tener yo que le irritan a la otra persona? Que de pronto yo no me he sentado a analizar, ¿cierto? Y creo que son los otros los que me irritan a mí, que yo no irrito a nadie, que yo soy pues una mansa paloma. No, vamos a decirle al Señor que sea Él el que nos examine y nos muestre a nosotros las cosas que irritan a los otros que están al lado mío. Bueno, mis hermanos, porque pensemos por un momento qué futuro tiene una familia donde no se soportan los unos a los otros. Una familia donde, digamos, un esposo sepa que su esposa no tolera sus debilidades, o una esposa que sepa que su esposo no tolera sus debilidades. O pensemos en los hijos, que los padres no toleren a los hijos, cómo se pueden sentir estos hijos, ¿cierto? Va a ser una familia desunida, ¿cierto? Va a ser con mala convivencia, va a haber violencia, gritos, ira, enojo. Todo esto genera que nosotros no soportemos a los otros. Todas estas cosas generan que yo no soporte a los otros en amor. Cuando el esposo o la esposa no tolera a su cónyuge, pues debe haber una decepción, ¿cierto? Porque las esposas somos llamadas a ser ayuda idónea para nuestros esposos. Y si no estamos haciendo la tarea como Dios nos la ha encomendado, pues el esposo no se va a sentir respaldado, no se va a sentir como así, pues como sin ayuda, como solitario, como si no se va a sentir respetado. No va a sentir el apoyo que debe sentir de esa esposa. Lo mismo la esposa, si el esposo no acepta en amor sus debilidades, pues ella no se va a sentir amada, como dice la palabra de Dios, que los esposos deben amar a las esposas y las esposas nos debemos sujetar y respetar a nuestros esposos. Entonces miremos cómo todo esto va formando como un círculo donde todo va encajando. Y si lo hacemos de la manera que no es, si lo hacemos como mejor nos parezca a nosotros, todo esto va a generar un caos y un problema en la familia. Y si está en la familia, eso va a salir, ¿cierto? Va a salir. ¿A dónde? A la sociedad, a la iglesia, todo eso se va reflejando, mis hermanos. Ahora miremos cómo los hijos les afecta esto. Ellos van a crecer con tristeza, de pronto frustrados, pensando que son la decepción para sus padres. Entonces miremos todo esto. En estos momentos los invito para que hagamos un alto, ¿cierto? Porque puede que alguno de nosotros esté conviviendo con una persona perfeccionista. Entonces vamos a hacer un alto. Vamos a pensar, ¿seré yo perfeccionista o estaré viviendo con una persona perfeccionista? Pensemos por un momento. Los perfeccionistas desprecian todo lo que no cumple las expectativas de ellos. Ellos ya tienen un estándar y si las personas no hacen con los estándares que ellos tienen, no les sirve, las desprecian. Al exigir demasiado de otros, ponemos una carga pesada sobre ellos que no podrán llevar. Y su reacción podría ser de rebeldía, de frustración o de desánimo. Aunque se esfuercen para alcanzar la perfección, terminarán frustrados,
al igual que nosotros. No podríamos tener una relación saludable con ellos mientras no aprendamos a aceptarlos como son. Porque si una persona perfeccionista pone sus estándares, va a hacer que la otra persona se cargue. Y la otra persona, por más esfuerzos que haga por llegar a esos estándares, no lo va a lograr. Y si lo logra, va a llegar frustrado, va a llegar con desánimo, va a haber rebeldía. Entonces miremos que una persona perfeccionista no es buena pues no es buena porque es algo dañino para nosotros. ¿Por qué? Porque el único perfecto ha sido nuestro Señor Jesucristo. De resto, todos nosotros somos imperfectos, hermanos. Tenemos nuestras fallas. Los otros también las tienen. Pero hoy Dios nos quiere enseñar cómo debemos soportarnos los unos a los otros. Entonces, examinémonos, digámosle al Señor que nos ayude a ver si estamos siendo perfeccionistas o si estamos exigiendo perfección de alguno de los miembros de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestro entorno. Que Dios sea el que nos ayude a examinarnos. ¿Cree que una buena manera de motivar a alguien es avergonzarle cuando falla? O sea, que uno todo el tiempo esté por ahí haciéndolo quedar mal por medio de las fallas, de los errores que tiene. ¿Creemos que esto es una manera de motivar a alguien? No, esto no es una manera de motivar a alguien. ¿Por qué? Porque él se va a sentir pues avergonzado y va a sentir mucha pena. O sea, pues hasta frustrado se puede sentir. Avergonzar a alguien puede producir unos resultados que nosotros no queremos. Esto nos motiva, ¿por qué? Porque entonces yo avergüenzo a alguien, ¿cierto? Yo avergüenzo a alguien, supongamos avergüenzo a mi hijo. Entonces, ¿él qué va a hacer? Cuando esté mi mamá, yo me voy a aportar de una manera para que ella vea que yo sí lo hago. O sea, que él no se va a manejar bien porque no lo están viendo, no, sino que para manejarse bien va a tener que tener la supervisión mía, mi aprobación para él poder hacer lo que está haciendo. O sea, que no va a estar así todo el tiempo como en una tónica de hacer las cosas bien, sino que cuando esté yo debe estar pues como así derechito, no. Eso produce unos malos resultados. Porque solo funciona si alguien los está vigilando o regañando. No, que es más fácil que yo aceite a esa persona, lo corrija, como dice en Gálatas 6:1. Él actúa mal, ¿cierto? Yo con toda humildad y mansedumbre lo voy a exhortar. Es más diferente a hacerlo quedar en ridículo delante de todo mundo. Porque entonces él nomás se va a comportar bien o va a dejar de hacer dicha falta, X falta, cuando lo estén viendo. Y si no lo están viendo, ¿qué? Lo va a seguir haciendo. En cambio, si vamos a la palabra de Dios, en Gálatas 6:1, vamos a ir todos a Gálatas 6:1, y dice la palabra de Dios: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. ¿Y cómo? Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Entonces, ¿cómo vamos a restaurar a ese hermano en vez de hacerlo quedar en ridículo, avergonzarlo delante de todo mundo por la falta que cometió o regañarlo? La palabra de Dios nos invita a que lo restauremos, a que le hagamos ver lo que está haciendo mal.
Y no sintiéndonos nosotros los más, pues que no cometemos esas faltas, no, porque mire que dice la palabra de Dios que lo debemos hacer con mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, porque nosotros también podemos llegar a hacer esa falta, ¿cierto? Entonces debemos considerarnos, porque mire que dice que no sea que nosotros también seamos tentados, ¿a qué? A hacer esa falta. Entonces por eso debemos restaurarle, dice la palabra de Dios, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Si nos soportamos unos a otros, escapan dice, escapan de toda responsabilidad por sus faltas. No, ¿cierto? Porque todos sabemos que cada acción que nosotros realicemos trae una consecuencia. Entonces, nosotros lo que dice la palabra de Dios es que ellos no escapan de toda responsabilidad por sus faltas. No, la palabra de Dios lo que nos aconseja es que alguien cometió ya una falta, ¿cierto? Cometió ya la falta, lo restauramos con espíritu de mansedumbre, ¿sí o qué? Y otra persona cometió otra falta. Eso no lo excluye de la responsabilidad que él tiene, porque todos somos responsables de los actos que hacemos. Solamente que la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos tratar a esas personas de la siguiente manera. Vamos a mirar. Romanos 12, 17 y 19. Vamos a ir a Romanos y vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces ya la persona cometió la falta. Eso va a traer una consecuencias a su vida, ¿cierto? Nosotros lo restauramos, como dice en Gálatas 6:1, con espíritu de mansedumbre, y no nos vamos a vengar. No, porque la palabra de Dios nos va a enseñar en Romanos 12, 17 y 19, vamos a estar muy atentos y vamos a abrir nuestros oídos para que esto que Dios nos dice lo llevemos a nuestro corazón primeramente, a nuestra mente, y lo podamos poner por obra, mis hermanos. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Entonces cometieron una falta contra mí, entonces me gritaron, yo grito más duro. No, Dios no nos enseña así, mis hermanos. Dios nos enseña de otra manera. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Mi hijo, entonces, vuelvo con mi hijo, la embarró como decimos nosotros, ¿cierto? Entonces digo, ojalá que le vaya bien mal porque me gritó. Pues es un ejemplo, ¿cierto? No, así no es, mis hermanos, así no es, porque dice, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, con todos. Que me acabaron de ofender. Dios dice, procure estar en paz con todos los hombres. Que me acabaron de gritar. Procure estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos. Espere y verá. Me gritó mi hijo, espere y verá que no le va a guardar comida. Espere y verá que tal cosa. No. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor se va a encargar de eso, mis hermanos. Nosotros no tenemos por qué estar, me hizo, yo le hago. Me grita, yo le grito el doble. No, debo soportar en amor. ¿Cómo? Como lo estamos aprendiendo en el versículo de hoy. En el versículo de hoy, con paciencia, con toda humildad y con mansedumbre, soportándonos en amor. Entonces miremos que Dios nos enseña de otra manera. Nosotros de pronto en nuestra pecaminosidad podemos pensar así, me hizo, espera y verá, yo le hago el doble. Me dijo, espera, yo le digo el doble. No,
Dios dice, vea, usted haga como yo le estoy diciendo, procure estar en paz con todo, no paguen mal, no pagues a nadie mal por mal, solamente procure todo lo bueno delante de todos los hombres, que yo me encargo del resto. Dios sabe qué trato le va a dar a la persona, ya, o sea, no se vengue usted, espere que Dios lo ve todo, ¿cierto? Esto es, mis hermanos. Leamos Romanos 15, el versículo 1 y 2. Entonces, Romanos 15, el versículo 1 y 2 nos dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué? Para edificación. Entonces mire que estos dos versículos nos dicen que no debemos agradarnos a nosotros mismos, no. Debemos procurar la edificación ¿de quién? De la persona que está cometiendo la falta contra mí. El propósito, entonces vamos a contestar unas preguntas. ¿Es falso o verdadero? ¿Soportar las flaquezas de otros es señal de debilidad? O sea que nosotros no sabemos defendernos. ¿Esto será señal de debilidad? ¿Soportar las ofensas de los otros? No, esto es falso. Debemos soportar. Porque mire que dice la palabra de Dios, vosotros que sois fuertes. O sea que cuando yo soporto al otro, no es que yo esté siendo débil, no, ¿cierto que no? Estoy siendo, dice, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, porque en nuestra humanidad y en nuestra pecaminosidad nosotros quisiéramos que, no, me ofendió, yo lo ofendo el doble y listo, ¿cierto? Pero no es así, mis hermanos, Dios nos manda que sea de otra manera. El propósito de tolerar a otros es lograr, como dice en el versículo 2, su edificación. Siempre que yo tolero la falta de la otra persona, lo estoy edificando. Siempre que critico, avergüenzo, ¿cierto? Estoy haciendo que él no sea edificado. Pero si yo lo soporto en amor, como dice la palabra de Dios, él va a ser edificado. Y si está siendo edificado, Dios le va a ir dando el crecimiento que esa persona necesita, ¿cierto? El punto principal de este pasaje que hemos leído en Romanos 15, el versículo 1 y el 2, es apoyar a otros en lugar de hacer lo que a nosotros nos agrada. Debemos apoyar a los otros en lugar de hacer lo que a nosotros nos agrada. Es más difícil en la humanidad, en la carnalidad, es más difícil soportar la falla del otro, ¿cierto? En la pecaminosidad, ¿qué es más fácil? Enojarme, ¿cierto? O como les he dicho toda la enseñanza, me hacen, hago el doble, no, ¿cierto que no? Pero eso es más fácil en nuestra pecaminosidad. Pero como Dios ha sido bueno con nosotros y ya somos nuevas criaturas, Él nos enseña de otra manera. Nos dice que es mejor soportar al otro que agradarnos a nosotros mismos, porque si lo soporto, le ayuda a su crecimiento, a su edificación. Otro alto, mis hermanos. Vamos a hacer otro alto y es cierto que las flaquezas de otros nos molestan. Eso es verdad, claro. ¿Cómo no nos va a irritar que otro nos grite, que otro se enoje? Claro, somos humanos y todo eso nos irrita, nos entristece, nos desanima. Pero nosotros estamos para servirles o para criticarlos. Para servirle en todo momento, ¿cierto? Meditemos como si nosotros servimos a la persona que me ha ofendido, que tiene sus flaquezas y que a mí me molestan. ¿Cómo cambiaría eso si yo, en vez de criticarlo y de avergonzarlo,
lo ayudo, ¿cierto? Lo acepto, lo soporto en amor, como dice la palabra de Dios. Esto cambiaría a mis hermanos la vida, pues la mía la está cambiando. Y la de todos los que queramos hacer como dice la palabra de Dios, ¿cierto? Porque es el Espíritu Santo el que nos ayuda, no en nuestras fuerzas. Jamás seríamos capaces en nuestras fuerzas solitos. No, pero el Espíritu Santo nos ayuda. Esto cambiaría la vida de la persona que tiene esta flaqueza. Vamos a ir todos a Colosenses capítulo 3. Vamos a ir a Colosenses en el capítulo 3 y vamos a leer el versículo 13. ¿Listo? Colosenses 3, 13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuvieren queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Lo vamos a volver a leer, ¿listo? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Quién es nuestro ejemplo de perdón? Cristo. Nuestro modelo de perdón, ¿quién es? Cristo, lo dice la palabra de Dios. O sea, hermanos, que este texto nos lleva a afirmar que para poder soportar a otros debemos ¿qué? Perdonarlos primero. Si yo quiero soportar la flaqueza del otro, ¿qué debo hacer? Perdonarlo. Primero lo debo perdonar. ¿Es posible tolerar a otros sin perdonarlo? No. Porque si no lo perdono, mi corazón va a tener una raíz de amargura contra esa persona por la flaqueza que cometió, ¿cierto? Por lo que me irritó a mí. Si yo no lo perdono, no lo voy a poder soportar. ¿Por qué? Porque si yo no lo perdono, así como Cristo me ha dado el ejemplo a mí y perdonó todos mis pecados, los perdonó todos. Entonces, ¿por qué yo no voy a ser capaz de perdonar a mi hermano? Su debilidad, su flaqueza, su enojo contra mí. Entonces, la palabra de Dios nos reargulle en estos momentos y nos dice que Cristo perdonó a los que lo estaban crucificando. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestro hermano, a nuestro prójimo? Que sea Dios el que nos ayude, mis hermanos. Cristo llegó al extremo del perdón, ¿cierto? O sea, perdonar a todos sus perseguidores. Dice la palabra de Dios que Jesucristo dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y nosotros nos creemos, no sé, mis hermanos, cómo decirlo, más buenos que Dios, o yo no sé, que no podemos perdonar la otra persona que nos ha ofendido. Que Dios nos ayude. Porque Cristo debe ser el estándar para cada uno de nosotros. ¿De qué? De servicio, de amor, de perdón, de soportar a los otros. Él nos da el ejemplo. De hecho, mis hermanos, mire cómo nos tiene que soportar a nosotros, rebeldes, infieles, desobedientes a su palabra. Y Él en su misericordia nos perdona. La gracia del Señor es maravillosa y muchas veces, mis hermanos, la pisoteamos. Cuando no queremos obedecer su santa palabra, empuñamos nuestras manos y decimos: no, Dios dice así, pero yo lo quiero hacer de esta manera. Que el Señor nos ayude. Y vamos a leer en Colosenses 3:8.
nos exhorta a dejar muchas cosas. Vamos a ver Colosenses 3:8 a qué nos exhorta. Miren pues mis hermanos lo bonita que es la palabra de Dios. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Mire todo lo que la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos dejar ahora que somos nuevas criaturas. ¿Cómo nos afecta si nosotros no dejamos la ira? Si nosotros todo el tiempo somos iracundos con todo el mundo, ¿cómo nos afecta? ¿Esto nos mejorará o nos amarga a nosotros? Nos amarga, ¿cierto? Si no dejamos todo esto, vamos a ser amargados, rencorosos, una raíz de amargura que crece y crece y crece y ahí nos vamos estancando y nos volvemos amargados y por todo somos mal geniados. Pero entonces si le pedimos a Dios perdón por esa ira, por ese enojo, le pedimos que nos ayude a soportar al hermano que de pronto está irado contra nosotros, que nos ayude a hacer como dice la palabra de Dios en Romanos 12, 17 y 19, que lo acabamos de leer, mis hermanos, que no paguemos mal por mal, que procuremos el bien con todos, que no nos venguemos, que procuremos estar en paz con todos. Mire lo diferente que sería en vez de dejar crecer la ira, el enojo, la blasfemia, las malas palabras, todo esto. ¿Cuáles otras cualidades debemos demostrar para soportar a unos a otros, para soportarnos unos a otros? Y lo dice en Colosenses 3:12. ¿Qué más debemos hacer para soportar a los otros? En Efesios 4:2, que es el versículo que nos estamos aprendiendo, dice que con toda humildad, con mansedumbre y con paciencia debemos soportar los unos a los otros. Y en Colosenses 3:12 dice que para yo poder soportar al otro, miren mis hermanos lo que debo ser. Miren pues, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Es decir, que para yo soportar a mi hermano, para soportar a mi esposo, a mi hijo, a mis hermanos de la iglesia, a mis familiares, a mis compañeros de trabajo, yo debo ser misericordiosa, de benignidad, o sea que debo ser benigna, de humildad, de mansedumbre y otra vez de paciencia. Cómo el Señor es tan enfático, mis hermanos, que estos dos versículos, mire que tienen las mismas palabras, ¿cierto? Solamente agrega que seamos de entrañable misericordia, de benignidad, pero mire que dice de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Por qué será que el Señor es tan enfático en esto, mis hermanos? Porque sabe que es algo difícil para nosotros y por eso nos lo repite en estos dos versículos, para que a nosotros nos quede como clarito. O sea, ese Señor es muy bonito. Como ha dicho nuestro pastor, ¿cierto? Como utilizando plastilina para podernos explicar a nosotros, para que nosotros podamos entender. Eso es lo que hace el Señor en la vida de nosotros. Entonces debemos ser misericordiosos, benignos, humildes, mansos y pacientes. ¿Para qué? Para yo poder soportar al otro que está al lado mío, ¿cierto? ¿Quién gana en la iglesia donde los hermanos están el uno en contra del otro? ¿Quién ganará? Dice, nadie, el hermano que logra dominar o Satanás. Satanás quiere la desunión entre los hermanos, mis hermanos. Entonces mire que si le damos lugar al diablo, él por cualquier huequito se va a meter. En cambio, si lo hacemos como dice la palabra de Dios, vamos a resistirlo, como dice. ¿Quién gana en una iglesia donde los hermanos saben soportar el uno al otro? Todos los miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque vamos a estar en unión, ¿cierto? Vamos a estar, como dice la palabra de Dios, en la unidad del Espíritu.
Entonces todos vamos a ganar, todos, todos, todos. Con base a todo lo que hemos aprendido, mis hermanos, ¿qué le diríamos a una persona que está buscando una iglesia perfecta? Lo ha dicho muchas veces nuestro pastor. Si usted encuentra la iglesia perfecta, no vaya a entrar en ella, porque la daña, porque usted y yo somos pecadores. Por eso no podemos anhelar tener una iglesia perfecta, porque una iglesia perfecta no la hay, mis hermanos. Somos todos pecadores, redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en un proceso de santificación. ¿Que lo está haciendo quién? Dios el Espíritu Santo por medio de su santa palabra. Entonces no anhelemos tener una iglesia perfecta. Es cierto que la flaqueza de otros nos molestan, pero recordemos que estamos para servirles y no para criticarlos. Una vez alguien le dijo a John Wesley: jamás perdono y jamás olvido una ofensa. Y a esto John Wesley le contestó: entonces, Señor, espero que nunca peque. Porque si Él no es capaz de perdonar una ofensa ni de olvidarla, entonces era porque Él nunca había cometido una ofensa. Sí, mire qué tan bonito. Y por eso Dios nos dice: háganlo como Cristo lo hizo. Perdónense los unos a los otros, sopórtense los unos a los otros, así como leímos acá en Colosenses 3:13. Soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Bueno, mis hermanos, para crecer, esta semana para crecer, vamos a leer en el libro de Génesis del capítulo 8 al 14, un capítulo por día. Y para crecer también nos hemos memorizado el versículo de Efesios 4:2, que dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos los unos a los otros en amor. Efesios 4:2, lo vamos a volver a repetir. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos los unos a los otros en amor. Efesios 4:2. Vamos a ir en oración al Señor. Antes de ir en oración al Señor, mis hermanos, vamos a revisar los enunciados del principio. ¿Listo? Ahora sí yo creo que los podemos contestar. Dice: como cristianos hay que soportar todo tipo de abusos. Falso. ¿Podemos soportar las flaquezas de otro cuando aprendemos a perdonar? Sí. ¿Y quién nos enseña a perdonar? Cristo. Muy bien. Antes de criticar a otros, hay que recordar que uno mismo tiene sus propias fallas. Verdadero, esto es verdadero. Antes de yo criticar a mi hermano, debo entender que yo, como dice la palabra de Dios en Mateo 7, tengo una viga. Yo tengo una viga grandotota, pero mi hermano tiene una pajita y esa sí la veo. Pero mi viga pasa desapercibida. Por mi orgullo, por mi pecaminosidad. Entonces le vamos a orar al Señor y le vamos a dar gracias por este tema que nos ha dado. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, porque tu santa palabra nos permite aprender cómo soportar en amor a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, Señor, a los que estén más cercanos a nosotros. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a dejar la ira, el enojo, la blasfemia, Señor. Y te pedimos, Dios, que nos ayudes a ser benignos, misericordiosos, que seamos pacientes con nuestros hermanos, Señor, y que podamos restaurarles, Señor, que nos ayudes a no criticarlos, Señor, sino a restaurarlos con tu santa palabra para que ellos sean edificados, Señor.
Ayúdanos, Señor, a que esta enseñanza se quede en nuestra mente, en nuestro corazón, y que la podamos obedecer, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Gracias, Dios, porque estos temas nos edifican, Señor, y nos pones retos, Padre de la gloria. Querer que soportemos a nuestros hermanos, como dice tu palabra, con toda humildad, con mansedumbre y con paciencia. Ayúdanos, Señor, para que cada día tengamos en mente este versículo. Debo soportar a mi hermano con toda humildad, con mansedumbre y con paciencia, Señor, que lo llevemos a cabo en nuestras vidas y que seamos obedientes a tu santa palabra. Recibe toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga, que tengan una buena semana.